se llama a sesiones extraordinarias precisamente en la Duma departamental. ¿Qué se conoce de este llamado? Bueno, el señor gobernador en el día de hoy nos informa que va a citar la asamblea a sesiones extraordinarias a partir del 15 y me habla de 6 proyectos de ordenanza que radicarán. Tengo conocimiento de uno, que es la política pública de envejecimiento y vejez, porque ese proyecto pues se bajó en periodo ordinario de sesiones y luego lo retiró el Ejecutivo, porque precisamente en ese momento el gobierno nacional, el presidente sancionó la ley 1850 que modificó la 1236 que había servido de sustento para la política pública de envejecimiento y vejez en Norte de Santander. Esta nueva norma tiene unos componentes interesantes, como por ejemplo que dota de jurisdicción coactiva a la administración departamental para que en aquellos casos donde los familiares de los adultos mayores abandonen el adulto mayor y el Estado tenga que asumir, en este caso el departamento, los gastos de manutención y demás que requieren el adulto mayor, si se determina que hay un núcleo familiar responsable, está en la obligación o por mandato de esta ley, está facultado el Ejecutivo para cobrarle a esos familiares ese dinero que no invirtieron y que debieron invertir. Porque de esta manera pues queda más claro que el Estado no es el principal responsable del adulto mayor en lo que tiene que ver, por ejemplo, con su tema de alimentación, de residencia. Es el núcleo familiar, los hijos, son los nietos, son aquellas personas para quienes ese adulto mayor trabajó durante toda su vida y le sirvió y que después en algunos casos lo abandona. Pero hay otras decisiones que contempla esta norma también de manera interesante. Por ejemplo, con la norma anterior ordenaba que los recursos de la estampilla de adulto mayor que se captaban por razón de la estampilla de adulto mayor en el departamento los ejecutaban los alcaldes. Con razón de esta norma, la 1850, vuelve la competencia al gobernador, es decir, es el gobernador el que ejecuta los recursos departamentales y los alcaldes a su vez ejecutan sus recursos de estampilla municipal. También hay alguna posibilidad de que se invierta en otros recursos, por ejemplo, que se pueda invertir en granjas agrícolas, en peceras, en cosas de estas, y asimismo la norma también permite que se haga construcción en infraestructura para construir centros día, entre otras decisiones, pero es una norma muy interesante que incluso sanciona y crea unos delitos de unos tipos penales para aquellas personas que maltraten de alguna manera verbal o física o psicológicamente a los adultos mayores. Yo creo que es una norma interesante que hay que entonces incluirla en la política pública o tenerla en cuenta en la aprobación de la política pública de envejecimiento y vejez en el departamento. Así lo haremos ahora que la radiquen y pues estoy esperando los demás proyectos porque la verdad no los conozco aún. Presidente, se ha venido haciendo un trabajo interesante precisamente de política pública en el departamento norte de Santander, cumpliendo precisamente dentro del programa del mismo gobernador William Villamizar. Sí, el gobierno departamental, en este caso el gobernador William Villamizar, tiene un compromiso directo con el adulto mayor, pues con todos los sectores, pero básicamente con este sector poblacional. Él hizo un compromiso directo en su campaña y era retomar la atención que le dio al adulto mayor en su primer mandato, incluso ahora mejorándolo. Y eso es lo que está haciendo el señor gobernador. Ahora, hasta antes de esa norma que le acabo de citar, pues que no había como una claridad en el sentido de quién respondía por el adulto mayor. Se supone que es el núcleo familiar, pero no estaba explícita la norma. Y en algunos casos el Estado, o en este caso el departamento, ha asumido esas responsabilidades. A partir de esta decisión, como ya dije, pues habrá que focalizar los recursos hacia las personas que definitivamente están desprotegidas. Pero nosotros lo venimos haciendo, el gobernador ha llegado con mercados a un gran número de adultos mayores que casi que podríamos decir que estamos llegando a más del 80 o 90% de los que están contemplados en la base de datos. De igual manera con sus nutrientes, con sus
ayudas técnicas que se les ha entregado, como muletas, sillas de ruedas, bastones, y lo mismo con los programas de Mejor Sonrisa y Mejor Visión. El gobernador, repito, es una persona comprometida, la asamblea de igual manera, no solamente ha ayudado en la apropiación de los recursos, sino que acompaña de manera presencial estos eventos que nos parecen que son apenas lógicos para con un sector poblacional que, como ya dijimos, le ha dado mucho a la sociedad y que estamos todos en la obligación de salir en su defensa y en su apoyo. Acaba de pasar las sesiones ordinarias, no alcanzaron a pasar todos los secretarios, pero ¿qué balance puede hacer hablando de este trabajo político frente a cada secretaría? Bueno, hicimos un trabajo interesante en el pasado proceso o periodo ordinario. Se estudiaron y aprobaron varias ordenanzas que hoy son proyectos de ordenanza que hoy son ordenanza en el departamento, algunas de iniciativa del Ejecutivo, y también se estudiaron y aprobaron 3 proyectos de ordenanza a iniciativa de los diputados. Todas importantes. Por ejemplo, de iniciativa de los diputados se presentó la ordenanza que regula lo que tiene que ver con nuestros nacientes, con nuestros ríos, básicamente creando una figura interesante como es el defensor del río, que debe ser un joven altruista de Norte de Santander, elegido mediante un comité que se integró en la ordenanza, para que sea el veedor de ese río y esté en contacto permanente con la corporación, con las autoridades municipales y departamentales, y entre todos logremos el cuidado y la protección de nuestras cuencas y nuestros ríos. Es un proyecto muy interesante. De igual manera, a la iniciativa, en este caso la iniciativa del diputado Edinson Ortega, pero el acompañamiento y el enriquecimiento de toda la corporación acompañando este estudio. De igual manera, el diputado Pedro Mora presentó un proyecto de ordenanza para crear el Día del Artesano y unos reconocimientos a este sector poblacional muy importante y abandonado en el departamento, que este debate además sirvió para determinar que pues no es descubrir como el agua tibia, la verdad, pero estamos poniendo como el dedo en la llaga. Los artesanos nuestros están muy abandonados, falta reconocimiento. Queremos lograr articular con la empresa privada, con las mismas instituciones públicas, para que ojalá ellos tengan unos lugares especiales donde puedan exponer, mostrar lo que hacen, y nosotros desde la Asamblea les damos el reconocimiento, creamos el día de ellos, creamos un reconocimiento para que se le pueda entregar a esas personas. Es un proyecto muy bonito que también reunió a un importante número de personas que se dedican a estos artes. Como ya dije, la iniciativa del diputado Pedro Mora, pero el acompañamiento de toda la Asamblea en pleno. Asimismo, de autoría nuestra, en este caso mi autoría, presenté el proyecto de ordenanza que regula el transporte de ganado bovino y bufalino en el departamento, buscando con esta herramienta controlar o ayudar a que la policía pueda tener una mejor herramienta, valga la redundancia, para luchar contra el contrabando, pero básicamente para lograr controlar el fenómeno de la fiebre aftosa que estaba azotando el departamento. A partir de la sanción de esa ordenanza, que ya es ley del departamento, solo se podrá transportar ganado bufalino y bovino en el departamento en horas diurnas, de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Esto surge porque en la mesa técnica de lucha contra el contrabando de ganado y de carnes y lácteos, la Policía Fiscal Aduanera informa que las personas que se dedican al contrabando de ganado ocultan las marcas con estiércol del mismo ganado para efectos de hacerla invisible ante el ojo normal, y si a veces es complicado en el día, pues en la noche para ellos era mucho más complicado. Se les presentaron situaciones donde en la noche les era difícil y tuvieron que recurrir a lavar, limpiar el ganado para procurar establecer las marcas. Entonces, con esa decisión se ayuda y se le dota de herramientas a la policía. Esos son proyectos que se presentaron, pero también otros proyectos. Por ejemplo, hoy que nos compete un acto acá con la policía, es de importante recordar que la Asamblea le dio facultades al señor gobernador para que ignore vigencias futuras en dos periodos, para lograr cofinanciar obras cercanas a los 30.000 millones de pesos que redundarán en mejoramiento de la infraestructura y la capacidad de trabajo de la policía norte santanderiana, allí en la DENOR. El general Moreno, el coronel George, presentaron una solicitud para construir unos edificios, hay unas construcciones, valga la redundancia, donde
donde puedan ubicar las especialidades en un solo grupo y puedan prestar un mejor trabajo, pero también donde se puedan ubicar todos los instrumentos y elementos de tecnología de avanzada que tiene la policía, que hoy no los tenemos. Entonces, con recursos del orden nacional, del 80% y con un 20% de cofinanciación de los recursos de la gobernación, podrá hacerse realidad estas obras para bien del trabajo que ejecuta nuestra policía en norte de Santander. Esos, entre otros, los proyectos que aprobamos en el periodo anterior, pero también hicimos control político, como usted lo dice. Pasaron por la Asamblea secretarías importantes como la Secretaría de Hacienda, como la de Desarrollo Económico, de igual manera el director del Instituto Departamental de Salud, que son algunas de las dependencias que más, digamos, trabajo tienen y que también algunas dificultades se les ha presentado. En Hacienda, por ejemplo, algunos rubros que no se han podido mejorar en su recaudo, tenemos que mirar cómo se hace un esfuerzo para que mejoren, especialmente en el tema de las estampillas, pero también ya todos conocemos el problema de la cerveza y la pelea, para utilizar un término que el secretario ha venido librando con Bavaria para buscar de que toda la cerveza que se venda en el departamento pague sus impuestos en el departamento. Entonces, hemos venido acompañando todas estas actividades, oímos a los cacaoteros que hicieron presencia en la asamblea, con ellos estamos trabajando, también oímos a los ganaderos que nos acompañaron en el estudio del proyecto de ordenanza, oímos a ICA, bueno, trabajamos con la policía, fiscalía aduanera, hemos venido haciendo un acompañamiento como nos lo permite la ley, como nos lo ordena la Constitución y como también nos lo ordenan los que nos eligieron, siendo un elemento importante dentro de la estructura que trabaja por la mejoría de la calidad de vida de los norte santanderianos. Muy amable, diputado. Muy amable a ustedes, un cordial saludo.